En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy vamos a tratar un tema que nos afecta a todos como sociedad. Cómo las aplicaciones de contactos y para ligar han revolucionado nuestra sociedad. Para ello me acompañan en este estudio tres personas que conocen muy bien este tema. Lucas Van Rey es investigador en temas digitales. Bienvenido, Lucas. Hola, buen día. Nos acompaña también Miriam Levant, periodista de la revista feminista Chic Magazine. Bienvenida, Miriam. Hola. Y nos acompaña también Víctor Hugo Ramírez García, doctorante en política sexual en la Universidad de la Sorbona. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? Las aplicaciones de contactos, la gran revolución social en la actualidad, hoy en Primera Plana. Bueno, pues ni mediante amigos, ni mediante la familia, ni en restaurante, ni en bares, ni en la universidad. Es en Internet donde hoy en día se establece la mayoría de las citas. El gran cambio en la actualidad, pues que se han desestigmatizado. Decir hoy en día que ligas por Internet. Según un estudio de la Universidad de Stanford, más del 40% de los estadounidenses ya admite que la mayoría de sus citas corren a través de aplicaciones. Unas aplicaciones que ya son transversales a todo tipo de públicos. Hay un auténtico boom. Las hay especializadas para público cristiano, público musulmán, gente vegana, gente con mascotas, gente que prefiere el poliamor, las relaciones con varias personas, incluso para seguidores de Donald Trump. De ello vamos a hablar hoy en el programa. Antes de ello repasamos algunas portadas que nos deja este asunto. Portadas como la de la revista India Today, Happy Love, cómo las aplicaciones para ligar han transformado las relaciones en India. Aquí en Francia, el diario 20 Minutos, muerte del amor tal cual lo conocíamos. Las aplicaciones han revolucionado, dice 20 Minutos, las formas humanas de relacionarse. Algunos de los creadores de estas aplicaciones se han convertido en grandes fortunas del mundo y además muy jóvenes. Portadas de la revista Forbes como la de Whitney Wolf, que creó con menos de 30 años Bumble, una plataforma en la que ellas dan el primer paso. Bueno, Lucas, no sé qué factores pueden explicar este boom de las aplicaciones para ligar. Bueno, en principio creo que encontrar factores que expliquen puede tener diferentes puntos de entrada. Tal vez, y es lo que mis investigaciones van por ese lado, yo identifico dos tipos de fenómenos que forman parte de una matriz sociotécnica en nuestros días. Por un lado, la exposición. Es decir, esta necesidad casi que se ha vuelto un imperativo en nuestros días de mostrar, una suerte de muestro para luego existir y lo que hace que la cuestión del pudor a la hora de la exhibición en redes sociales en general, pero en particular en las redes sociales de encuentro, esté sobre la mesa. Y por otro lado, una necesidad que se traslada a la esfera íntima, a la esfera de los encuentros vinculares, que responde a una cuestión, si se quiere, de inmediatez. La necesidad de algo que se produzca de la forma más rápida y más eficaz posible. Y bueno, para ello el celular en la mano es muy práctico. Miriam, quizá el gran cambio en esta inmediatez, en esta falta de pudor, tal como nos comentaba Lucas, es que ya no está estigmatizado el decir que estás en una aplicación para ligar. Es decir, hoy en día es algo perfectamente confesable. Sí, es lo que me parece, y me parece que han cambiado mucho las cosas cuando apareció Tinder en 2013. 2013. Sí, porque era una aplicación en tu teléfono. Antes tenías que conectarte en tu computadora, en casa. Ahora la tienes en tu teléfono. Es muy fácil y es muy... Sí, lo puedes confesar porque hay tantos solteros ahora y especialmente en los jóvenes, que ahora todo el mundo es soltero y todo el mundo tiene un teléfono y así que, ¿por qué no? Y hay algo más relajado con eso, creo. El hecho de que existan tantas aplicaciones destinadas a tanto tipo de público demuestra que hablamos de un fenómeno absolutamente transversal a toda la sociedad. Bueno, yo creo que mucho se ha hablado sobre todos los nichos de mercado que se han explotado. Hay aplicaciones para personas musulmanas, para personas afroamericanas, es decir, según religión, también para personas divorciadas con hijos, para personas viudas, etc. Pero yo creo que lo que explotan estas aplicaciones son dos necesidades culturales básicas. Una es la necesidad de encontrar pareja, que está basada en una norma social, que es la monogamia, es decir, de nuestras sociedades. Y la segunda es las necesidades en torno al deseo.
deseo, cómo explotamos ese deseo, como decía Lucas, el deseo de mostrarnos, de mostrar nuestros cuerpos y todas las prácticas que están alrededor de estas necesidades que son culturales. Los sitios de contactos de Internet han mejorado los algoritmos llamados para ampliar esas posibilidades de éxito a la hora de encontrar pareja o de tener éxito en una cita. ¿Cómo funciona ese mundo de los algoritmos? Porque hace unos años para entrar en una aplicación bastaba con una foto de perfil y rellenar unos pocos datos. Ahora hay cuestionarios interminables. Es cierto, y es curioso, bueno, yo no encuentro, digamos, la cuestión de mejorar, bueno, mejorar para quién. Me ha ocurrido en entrevistas con mis informantes, sobre todo cuando he trabajado la cuestión de Tinder, que me comentaban esta cuestión que generaba casi hasta un hastío importante, completar campos y campos de información. Pero la frustración del no encuentro de esa media naranja continuaba presente. Entonces, una suerte de contradicción. Digo, hay un algoritmo que aparentemente viene a presentar una suerte de respuesta más eficaz para poder encontrar a un otro, pero al mismo tiempo continúa esta frustración y, si se quiere, se acrecienta. Bueno, tal vez la respuesta que yo encontré es que cuando hablamos de relaciones erótico-amorosas, tal vez la respuesta no está en una lógica matemática, sino en aquello que no podemos poner en palabra y en lo inexplicable de la vinculación con un otro. Sin ser psicoanalista, me parece que los vínculos humanos no pueden ser reducidos a una lógica mercantil como el algoritmo de un sitio para comprar un teléfono. Pero mejorar este algoritmo no significa, al fin y al cabo, perpetuar las estructuras socioeconómicas que ya tenemos en la sociedad. En efecto, en efecto. Y cuando hablo de mejorar, cuando hablamos de mejorar esos algoritmos, creo que en realidad es una optimización que responde más al interés mercantil de perpetuar esa marca y ese negocio que el propio deseo individual, que la verdad dudo mucho que pueda ser matematizado. Luego nos encontramos con varias subindustrias dentro de las aplicaciones, algunas que se están desarrollando mucho, por ejemplo la de la soltería madura o la de los infieles. Son como, por ejemplo, públicos muy segmentados que están dentro de estas aplicaciones, Miriam. Sí, pero son mucha gente. Pienso en la soltería más madura. Hay más y más solteros que han divorciado, que son viudos y no saben a dónde ir para conocer a la gente, especialmente cuando no viven en grandes ciudades. Y entonces sí hay un mercado y es un fenómeno que hay que explotar. Y hay un mercado, creo, pero también es una oportunidad para esa gente, para conocer a gente. No es todo malo, es una real oportunidad. Y cuando hablas con abuelos te dicen, bueno, no teníamos esa oportunidad cuando nosotros éramos más jóvenes, así que disfrútalo. Y yo creo que es una... Sí, es una oportunidad para todo el mundo. Es una oportunidad, pero también hablamos de la cultura de la inmediatez y lo que va asociado todo ello. ¿No nos estamos haciendo consumidores de relaciones humanas? Bueno, yo creo que hay una reacción un poco conservadora de las generaciones, sobre todo anteriores, hacia las generaciones que usamos las aplicaciones. Es decir, que nos acusan de el consumismo, de lo inmediato, etc. Si tú me preguntas a mí si ver una lista de perfiles interminables es un aspecto de consumo, yo te respondería, bueno, también los antiguos bailes de salón eran donde las jóvenes se paseaban para encontrar pareja, eran otra forma de consumo y otra forma de consumo sexual. Es decir, siempre hay este decalaje entre las generaciones mayores y las generaciones que utilizan otro tipo de tecnologías para, regresamos al punto, encontrar pareja, que es lo mismo que hacían las generaciones anteriores. Más de 2.500 aplicaciones de citas existentes en Estados Unidos son la musculatura de este mercado en alza que mueve, atención, más de 3.000 millones de dólares al año. Creo que la aplicación de Tinder solo está siendo superada por la de Netflix en el ranking de 2018. Estamos hablando, ante todo, de una gran industria que mueve muchísimo dinero, Lucas. Sí, seguramente. Tal vez el mercado se consolida de una manera tan clara, tan evidente, porque retomando lo que decía Víctor, hay si se quiere, una continuidad, una continuación de una lógica social impuesta, construida, bueno, a debatir, pero que va por un lado, y estoy de acuerdo, con una
con la perpetuidad de la monogamia, es decir, el imperativo social de la construcción de una pareja, pero por otro lado, y que podría parecer contradictorio, una instalación de una suerte de libertad sexual antivictoriana, si quisiéramos, ¿no? Porque hoy el imperativo no está en la represión como algunos siglos atrás, sino más bien en lo contrario, en esta exhibición permanente y retomando la cuestión de lo confesable de tener una red social. Creo que esto es así de claro, visto que hoy el hecho de manifestar un abierto interés por una vida sexual activa no es para nada criticable, creo yo, más allá de ciertos matices. Es algo que se instala y que creo que sirve perfectamente al mercado. También esa sobreexposición a la hora de tener poco pudor y exponer todo este tipo de cuestiones públicamente puede producir otro tipo de problemas, ¿no? Otro tipo de problemas al ser humano, a lo mejor al que se tiene que enfrentar hoy en día. Bueno, prácticas, por ejemplo, nuevas que hace 15 años no podíamos pensar, como el sexting, el intercambio de información, de imágenes, de contenido sexual, o el websex, que también hace 15 años no podíamos haber pensado, y que tienen que, por ejemplo, repercusiones hacia las generaciones de minoría de edad. O sea, hay sociedades que plantean ya regular, porque podría haber delitos sexuales, entre otras cosas, ¿no? Eso yo creo que son de las consecuencias un poco negativas del desarrollo de estas nuevas tecnologías. Y a partir de todo este boom de aplicaciones, también un nuevo lenguaje, neologismos. Por ejemplo, match o emparejamiento, crash o flechazo. Pueden ayudarme con otros que sepan. Se ha creado como una especie de lenguaje propio, ¿no, Miriam? Como los likes o swipe, que es ahora en francés no tenemos una palabra para decir swipe, lo decimos en inglés, es el hecho de hacer eso en el teléfono para... Sí, ir pasando a la siguiente o el siguiente candidato, ¿no? Claro, que tiene algo deprimente, pero lo interesante es que los mecanismos que están detrás de todo eso son los mismos que siempre, y eso es interesante decirlo. Y hay una parte un poco sexista, creo que vamos a hablar de eso, que para las mujeres, a veces he oído muchas mujeres que dicen que no quieren decir que tienen un puesto muy fuerte, una profesión, ¿sabes?, muy importante para no impresionar a los hombres. Son mecanismos que tenemos en la vida misma y es igual. Y es algo que no es nuevo. Y mirando al futuro, ya rápidamente, ¿hacia dónde puede tender? ¿Cuáles son las nuevas tendencias de este mercado de las aplicaciones, Lucas? ¿Hacia dónde podemos ir? Bueno, yo no quiero pecar de pesimista porque no tengo para nada una mirada tecnofóbica de la cuestión. Me parece que forman parte de un aire cultural actual y que están. Hay que hay que trabajar con ellas. Pero tal vez si hay algo que me inquieta es un proceso de segmentación cada vez más minucioso y, si se quiere, violento, porque, tengo algunos datos, ¿no? Pero yo particularmente ahora me encuentro trabajando en redes concretas, redes de hombres que buscan hombres y de un origen sociocultural y étnico particular, y se ve muy claro en la construcción de ese yo virtual, en ese perfil, una suerte de rechazo, el no ante todo, un no que se impone antes del mismo nombre, para decir, no quiero esto, no quiero lo otro, no quiero lo otro. Bueno, ustedes podrán decirme, bueno, en la vida real, en ese baile que vos citabas antes, también estaba esta lógica de la seducción, del cortejo y luego del rechazo. Pero volver es un perfil. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes en Primera Plana. Seguimos en Primera Plana, hoy hablando del boom de las aplicaciones para ligar. Conozcamos ya nuestro personaje de la semana. Se ha hablado mucho de este libro en los últimos años. Es la periodista Judith Duportail, que ha publicado uno de los libros de los que más se está hablando en la actualidad, El algoritmo del amor. Una investigación de 4 años en las entrañas de Tinder con conclusiones reveladoras. Tinder da una nota secreta de deseabilidad a cada usuario o usuaria en función de su físico e inteligencia. La periodista explica además cómo Tinder perpetúa esquemas sexistas ya configurados socialmente, por ejemplo, en las diferencias de percepción del éxito profesional, lo comentaba antes Miriam, de un hombre respecto a una mujer. Cómo Tinder reconstruye una especie de guetos de interés y perpetúa una homogamia social.
Tinder presenta a hombres, a mujeres de media de entre 4 y 5 años menores y siempre a él con un estatus superior a ella. Esto al fin y al cabo es lo que comentabas, Miriam, es perpetuar un esquema que existe y que es más antiguo, que es el machismo. Sí, es el problema de esas aplicaciones que no tienen, es el problema y la ventaja, que no son diferentes de la vida real. Así que es una ventaja porque es fácil y cuando quieres conocer a alguien es una oportunidad, pero no es nada diferente y cuando eres una mujer creo que es un poco más difícil para ti porque te tienes que enfrentar a estereotipos. Estereotipos, sí. Sí, y es más difícil y te das cuenta cuando hablas con alguien porque tienes que ir rápido con unos mensajes, tienes que saber quién está hablando y te tienes que presentar y las cuestiones siempre son qué haces en la vida, te quieres casar, cuántos hijos tienen o quieres sexo, no sé. Y las mujeres no tienen muchas opciones, creo, de libertad. Tienen que buscar a un hombre más rico, más viejo y querer casarse y bueno, no ayuda mucho a salir de la tradición. Nos encontramos con una especie de mimetismo de los esquemas sociales que encontramos en la vida real, ¿no? Completamente. ¿Víctor? Yo lo que me llamaba la atención del libro de Judith es que ella decía que a ella le molestaba cómo su imagen era cosificada y objetivada por este algoritmo de deseabilidad. A mí lo que yo me cuestiono es, ok, sí, los algoritmos, además cada aplicación funciona con un algoritmo distinto. Hay aplicaciones que incluso los algoritmos son más sublimes, más no tan nítidos, es decir, varios tipos de filtros, etc. Pero estos algoritmos, ok, son parte de la aplicación. Pero en las aplicaciones donde no funcionan con este tipo de algoritmos, también la discriminación y la violencia y el sexismo se reproduce. Es decir, ¿dónde está el problema? ¿Está el problema en los algoritmos realmente o en nuestras formas de ver y dividir y de segregar entre nosotros, ¿no? de reproducir la violencia de diferentes tipos? Lo que pasa es que, según tengo entendido, que yo no soy el experto, cada aplicación contiene páginas y páginas de información sobre nosotros mismos. Es decir, no solo información a veces que proporcionamos, que aquí yo creo que viene lo complicado, sino también en las charlas que podemos tener también. Y esto entra un poco, aquí ya entra un poco la polémica, ¿no? Porque si esas charlas se utilizan para engrosar el algoritmo, o sea, ¿hasta qué punto se puede estabilizar una privacidad respecto a las charlas que tenemos en este tipo de aplicaciones? La privacidad en este tipo de aplicaciones es completamente, o ha completamente cambiado su definición. Es decir, el hecho de compartir fotografías de nuestro rostro, nuestro cuerpo, incluso nuestros genitales, ha revolucionado la forma en la que nos relacionamos actualmente. Y cuando discutimos sobre privacidad en el intercambio de este tipo de fotografías y hacia uno o varios perfiles, es completamente complicado y las reglas han un poco cambiado en este aspecto. Claro, porque una cosa es la información que tú suministras a la propia aplicación cuando entras de ella para crearte un perfil, pero otra cosa es si ellos utilizan información de tus charlas privadas. Claro. Pero eso es igual en Facebook, WhatsApp, no es propio a las aplicaciones. Exacto. Sí. Y intercambias fotos también o, no sé, datos sobre tu vida. Y bueno, tenemos que dejar todo, no sé. En 2017 el dinero que gastaron los usuarios en las 5 aplicaciones de citas más populares casi duplicó a los del año anterior. En 2018 fue Tinder la segunda aplicación de más éxito, solo por detrás de Netflix. ¿La base del éxito está también en perfeccionar ese algoritmo o no siempre? Bueno, mi punto de vista es que no siempre. Yo creo que este algoritmo, insisto en este punto porque creo que suscita muchos debates. La cuestión de, mejorar el algoritmo para un encuentro más eficaz. Yo tengo una mirada, insisto, que no responde a ese encuentro perfecto. Más bien que construye, si se quiere, nuevas formas de vinculación, nuevas formas de concebir, de crear un otro, porque es una construcción realmente de un otro a través de las pantallas, a partir de la información que uno suministra. Es decir, creo que este perfeccionamiento no conlleva precisamente... Pero este perfeccionamiento también vendría vinculado a lo que antes comentabas, Lucas, de no quiero una chica rubia, no quiero un chico negro, no quiero... El no permanente lleva a asociarlo a un algoritmo, ¿no? Seguro, pero yo más que cuestionarme el algoritmo me cuestiono el rol como sociedad y como usuarios individualmente de qué nos lleva hoy de una manera casi de forma completamente abierta a decir en un perfil
que como el perfil de Facebook, el perfil de otras aplicaciones que no necesariamente son de ligue, representan, si se quiere, una parte nuestra. Esto es innegable. Un no, poner un no, es establecer, si se quiere, mecanismos de discriminación que son cada vez más, a mi entender, legitimados por una lógica de sociabilidad que antes, si en un baile uno se permitía decir no porque y establecía, si se quiere, algún tipo de sesgo, bueno, podría tener críticas muy severas. Yo creo que esa crítica no se traduce en las aplicaciones. Es decir, la desestigmatización que vemos para decir hoy ligo a través de las aplicaciones también sirve a veces para dar verbo libre a conductas machistas o a conductas homófobas o a conductas racistas. No quiero un negro, no quiero una gorda, no quiero. Oh, ya no quiero. Ayer quería hablar contigo y hoy ya no quiero. Y es algo, creo que se desarrolla mucho. Es que como no conoces a la persona, te da igual y la tomas y la rechazas. Y eso no es tan bueno. Y por eso creo que se crea mucha frustración. Porque lo que decías antes, el amor, creo que la gente busca el amor y el amor no se hace así. Así Claro. que hay mucha gente que está decepcionada y no sé si lo dejan, pero yo creo que a lo mejor lo vamos a dejar poco a poco y volver a la vida real porque nos damos cuenta que no hay un algoritmo para encontrar el amor. Y eso lo sabíamos antes, pero Bueno, sobre ese tema es muy interesante. No existe el algoritmo para encontrar No existe el amor. algoritmo, eso estamos de acuerdo, pero sobre la cuestión de un retroceso, si se quiere, de los usos digitales, de estos millennials que aparentemente estarían tan entusiasmados con las aplicaciones. Hay un estudio muy reciente de Marie Bergstrom, una de las especialistas, a mi entender, que más conoce en Francia sobre redes de encuentros. Y lo que ella develó, si se quiere, en entrevistas que ha hecho a jóvenes de 20 a 25 años, es que estaban en la red, creaban su perfil, pero no necesariamente para un encuentro. Era una forma, si se quiere, de medirse entre las amigas o en la previa a una salida, a ver, bueno, cómo responde mi yo virtual, cómo responde mi perfil, sin necesariamente una búsqueda de un encuentro amoroso o sexual. Digo, también hay que ir más allá de que el ligue es el solo objetivo. La seguridad de uno mismo Hay está una ahí. suerte, como dice Judith en su libro, y con forma muy precisa, este shock de narcisismo que todos necesitamos aparentemente. y a los 20 no buscas lo mismo que a los 30 o a los 50, así que también maduras y Que al cambias. fin y al cabo no solo lo vemos en las aplicaciones del ligar, al fin y al cabo ese yo es lo que hay en Instagram, ¿no? Comprobar un poco la seguridad de uno mismo frente a un escaparate, una vitrina, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, cada vez se desarrolla más, a mi entender, una suerte de ligue no oficial en otras aplicaciones que no están creadas para eso. Inclusive en LinkedIn, digo, Sí, claro, hay una Instagram. lógica de Instagram, hay una sociabilidad que... Facebook también. O el mismo Facebook, el ya casi prehistórico Facebook, Pero todavía existe. pero que todavía existe. Eso lo dice alguna adolescente de Facebook. ¿Qué es eso de Facebook? ¿Qué es? Que es cuando notas la edad que tienes. Dices, madre mía. Es un poco deprimente cuando te dicen lo del Facebook. Bueno, vamos a conocer en este punto, vamos a dar una vuelta más a todo este tema en nuestra contraportada. Bueno, pues uno de los colaboradores más efectivos de casi todas las cosas del mundo es Donald Trump. Sí, también se mete en la cama de los estadounidenses. A raíz de la frecuencia con que aparecía el mensaje, si votó por el presidente Trump, deslice hacia la izquierda, acción para descartar un encuentro. Pues así, una señora llamada Emily Moreno creó Donald Daters, la aplicación para citas de los seguidores de Donald Trump. La appli da además algunos consejos para usuarios, por ejemplo, con Washington cubierta de nieve, la aplicación posteó: ¿mucho frío allá afuera? Quédese en su casa viendo la cadena Fox, ya saben, la cadena de televisión que simpatiza con el mandatario. No sé si hay un paralelismo entre el desarrollo de estos nichos y de este público también con los movimientos políticos y sociales, Víctor. Claro, ya lo decía Miriam, lo que pasa en las aplicaciones es la réplica de lo que pasa Es en la la vida réplica. diaria. Además, ya lo hemos dicho, por una parte está la industria de la monogamia, que es buscar pareja, otra es la industria de los placeres y del deseo, que ya lo dijo muy bien Lucas, ofrece la posibilidad de explorar y de mil cosas, y otra parte es la industria de las identidades, es decir, hacer una aplicación para cada identidad. ¿Por qué, yo me pregunto, un seguidor de Trump buscaría establecer pareja con una o un seguidor, otro seguidor de Trump? Porque no por un principio fundamentalmente político, sino porque ¿Por qué? esa persona va a posiblemente mirar
el mundo y distinguir el mundo de la misma manera que lo ve él o ella. Yo, desde luego, pagaría por ir a una cita entre seguidores de Donald Trump a través de la aplicación. Por escuchar esa conversación. Por puro morbo, claro. ¿Qué es lo más raro que os habéis encontrado en cuanto a aplicaciones? Porque yo, preparando el programa, me he encontrado unas cuantas, pero me imagino que vosotros, que sois expertos, os habéis encontrado todo. Tío. En 2.500 que hay en Estados Unidos debe haber de todo, ¿no, Lucas? Sí, claro. Tal vez el sitio de encuentros un poco también ya un poco tradicional que encontré aquí en Francia fue un sitio de encuentros para determinadas prácticas sexuales en hombres de origen magrebino, una comunidad muy instalada aquí en Francia, y que me sorprendió por esta construcción tan hermética de un perfil, de un tipo de público, pero que a la vez reproduce también mecanismos de segmentación que yo pensaba que no iba a existir en esta población que históricamente, si se quiere, estuvo marginada. Me sorprendió desde ese lugar, ¿no? Es decir, el famoso rebeu, el árabe francés, que también se vuelve un nicho y un producto casi de supermercado, como todas las aplicaciones. No sé si queréis añadir algo más, me quedan solo unos segundos, Víctor. Conclusión final, Miriam. No, es que es, como lo decía, creo que hay que vivir con su época y que ahora es una manera de conocer a gente y bueno, hay ventajas y puntos negativos, pero hay que vivir con esto. Hay que vivir con ellos. Desde luego no podemos mirar para otro lado, como no lo hemos hecho hoy en Primera Plana. He aprendido muchísimo en el programa de hoy con todos ustedes. Muchísimas gracias, Víctor, Miriam, Lucas. Un placer haber compartido en Primera Plana sobre un tema que, bueno, que afecta a las sociedades. Los tiempos, como nos decía Miriam, los tiempos que nos ha tocado vivir, las aplicaciones para ligar. A todos ustedes, hasta la próxima semana en la que nos pondremos un poquito, bueno, no más serios. Hablaremos de política, de la rentrée política aquí en Francia. Gracias.